3. Hola, ¿qué tal, profesor? Vamos a presentarles los problemas de la segunda ley de Newton. Los integrantes somos Morgado Morán Milton, Reyes Rojas Nayeli, Velázquez Saca Jorge, Martín Espinosa de Santiago y Ramírez del Río Vidal Manuel. Vamos al primer ejercicio. El primer problema lo voy a resolver yo. El enunciado nos dice que tenemos dos bloques, uno de masa de 40 kilogramos y el otro de masa de 8 kilogramos. Nos proporcionan sus coeficientes de fricción. Nos están indicando que se aplica una fuerza horizontal hacia la derecha de 40 newtons y el problema nos pide que determinemos una aceleración del bloque B y la tensión de dicha cuerda. Pásale, por favor. Para la solución de este problema, tenemos los siguientes datos. Como ya dije, son unas masas de 48 kilogramos, coeficiente de fricción estático de 0.20, coeficiente de fricción cinemático de 0.15 y una fuerza de 40 newtons. Tenemos, para solucionar el problema debemos de dibujar el diagrama de cuerpo libre. Comenzaremos con el diagrama de cuerpo libre del bloque B. Para esto tenemos una fuerza que es su peso, indicado como WB, que es el peso de B, una fuerza normal en B, dibujamos nuestros ejes X y Y, la partícula, la tensión de la cuerda que se nos está indicando en el diagrama, se nos indica que el movimiento está en esta dirección y tenemos el ángulo de 25 grados que se nos indica. Ahora, sabemos por segunda ley de Newton que fuerza es igual a masa por aceleración. Lo podemos indicar de esta manera, donde fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora, esto lo aplicamos a nuestro diagrama de cuerpo libre para lograr obtener una ecuación y nos queda de la siguiente manera, tomando x positiva hacia este lado, como se nos indica aquí. Entonces, tensión menos el coeficiente de fricción cinemático por la normal de B, menos la masa de B por la gravedad por el seno de 25, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración de la partícula B. Ahora, esta ecuación la vamos a tomar como ecuación 1 y seguimos con la sumatoria de fuerzas en Y, que sigue el mismo principio, es masa por aceleración de la partícula B. Nos queda la normal de B menos el peso por el coseno de 25 con una sumatoria igual a 0. Al hacer las operaciones y sustituir los valores nos da una fuerza normal de B de 71.13 newtons que vamos a sustituir en la ecuación 1 que se nos indicó anteriormente, dando una ecuación de este estilo. Puedes pasarla a la siguiente. Ahora, eso que obtuvimos se simplifica y nos queda como la ecuación 2 para después pasar al diagrama de cuerpo libre de la partícula A, donde se nos indican los otros dos tramos de polea, este y este, el peso en A, la normal en A, la normal en B que ya habíamos calculado anteriormente. Seguimos indicando nuestro eje Y y nuestro eje X, en este caso es este. Los 25 grados que ya teníamos, la fuerza de fricción entre la partícula A y el suelo, y la fuerza de fricción entre la partícula A y la partícula B. Hacemos sumatoria de fuerzas en X como en el ejemplo anterior, sabiendo que es masa por aceleración de la partícula A. Tenemos una ecuación de la fuerza que nos estaban dando desde el inicio del problema, la fuerza de 40 newtons, llamada P, por el coseno de 25, más T, menos T, menos T. Esta es la positiva, no, perdón, esta es la negativa, positiva, negativa, negativa. Más la fricción en B, más la fricción en A, más el peso de A por el seno de 25 grados nos va a dar la masa por la aceleración. Sustituimos valores.
De aquí sabemos que la fricción en B va a ser el resultado de la multiplicación del coeficiente de fricción cinemático por la fuerza normal en B y nos da un resultado de 10.67 newtons. Entonces lo sustituimos y nos da un valor representado como 40 por la aceleración de la partícula A. La siguiente, por favor. Ahora, de eso vamos a obtener nuestra ecuación número 3, que queda de la siguiente manera, la que estoy subrayando en estos momentos. Siguiente paso, hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Nos queda esta ecuación, sustituimos valores, hacemos operaciones correspondientes y nos queda un valor de 409.86 newtons. Sustituimos este valor en la ecuación 3 y nos queda de la siguiente manera. Hacemos las operaciones correspondientes, que es esta multiplicación y esta resta, y nos queda nuestra ecuación número 4, indicada de esta manera. Ahora, por cinemática, hacemos la relación de la longitud de la cuerda, que es 2 veces el tramo SA más SB menos SA, nos va a dar la longitud total de la cuerda. Simplificando, solo nos queda como SA más SB. Por otra parte, tenemos que las aceleraciones van a ser iguales, dado que se indica desde un inicio en los diagramas de cuerpo libre. Despejamos, se omite el signo negativo por la dirección indicada, como ya les comenté, dándonos un resultado de la aceleración en A va a ser igual a la aceleración en B. La siguiente, por favor. Y resolvemos un sistema compuesto por la ecuación 4 y la ecuación 2 que se nos indicó anteriormente, dando como resultado la suma de menos más se va, queda como 0. Esta suma nos queda como este resultado, 40AB más 8AB nos da 48AB. Despejando a B, que es la aceleración que nos pide el problema, nos da un resultado de 1.794 metros sobre segundo al cuadrado. Y este valor, para obtener nuestra tensión, la sustituimos en la ecuación número 2, dándonos una tensión de 58.19 newtons. Hola, ¿qué tal? Vamos a presentarles el problema número 2. Bueno, en la figura se representa un bloque de masa m que se desliza sobre un plano horizontal sin fricción. La coordenada de posición x se mide desde la posición no deformada del resorte ideal con k como constante de rigidez. Si el bloque se lanza en x igual a 0 con una velocidad hacia la derecha, determine a. La aceleración del bloque con una función de x. B. La velocidad del bloque como una función de x. Y C. El valor de x cuando el bloque regresa al reposo por primera vez. Bueno, tenemos estos datos, donde f es igual a k por x y f es igual a masa por la aceleración. Despejando, tenemos que la aceleración sería igual a la fricción entre la masa. Sustituyendo la fuerza de elongación, tenemos que la aceleración es igual a menos k por x entre la masa. Para la solución de esto, tenemos que la velocidad a la distancia x, empleando la ecuación de la energía mecánica, sería igual a la energía potencial más la energía cinética, sería igual a la energía potencial más la energía cinética. Sustituyendo estas condiciones, tenemos que 0 de la energía potencial más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado igual a 1/2 de k por x al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Haciendo la resolución de esto, tenemos que la masa por la velocidad al cuadrado nos da a k por x al cuadrado más m por la velocidad al cuadrado. Despejando la velocidad al cuadrado, tenemos que k por x al cuadrado entre la masa más la velocidad al cuadrado. Ahora, despejamos la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado menos k por x al cuadrado entre m. Podemos despejar la velocidad, que nos daría la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado menos la fuerza de elongación, que es k por x al cuadrado entre m. Ahora, considerando que la velocidad es igual a 0, nos daría que 0 menos 0 igual a la velocidad al cuadrado inicial menos la fuerza de elongación, que es k por x al cuadrado menos m, entre m. Podemos despejar a x, donde sacamos primero la velocidad inicial al cuadrado, que sería igual a
K por X al cuadrado entre M. Despejamos a X, la sacamos de la ecuación, nos daría X al cuadrado sería igual a velocidad inicial al cuadrado por M entre K. Ahora, para dejar a la X sola, nos daría que X es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado por M entre K igual a la velocidad inicial que es la raíz cuadrada de M entre K. Problema 3. Los vagones A y B pesan 20.000 libras y 30.000 libras respectivamente. Si ruedan libremente pendiente abajo cuando se aplican los frenos a todas las ruedas del vagón A, lo que le hace patinar, determine el enganche C entre los dos carros. El coeficiente de fricción cinética entre las ruedas de A y los rieles es 0.5. Las ruedas del carro B giran libremente, ignoren la masa. Un cálculo. Los datos que se nos proporcionan en el problema son el peso del vagón A, que es 20.000 libras, el peso del vagón B, que son 30.000 libras, y un coeficiente de fricción de 0.5. Trazando nuestras fuerzas en nuestro diagrama, tenemos dos pesos correspondientes a los vagones, la fuerza normal del vagón A y el vagón B, y una fuerza de fricción. Para la solución ocuparemos la ecuación que nos dice la suma de las fuerzas es igual a la masa de A más la masa de B por la aceleración. Por tanto, decimos que la suma de las fuerzas en X va a ser igual al peso de A por el seno de θ más el peso de B por el seno de θ menos la fuerza de fricción es igual a la masa de A más la masa de B por la aceleración. Considerando que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción, en este caso del vagón A, por la fuerza normal de A. Para poder determinar la fuerza normal del vagón A, hacemos suma de fuerzas en Y, que va a ser igual a la normal de A, menos el peso de A por el coseno de Z, que es igual a 0. Despejando la fuerza normal de A, tenemos que esta es igual al peso de A por el coseno de Z. Por lo tanto, la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción por el peso de A por el coseno de θ. Por tanto, la sumatoria de fuerzas en X nos va a ser igual al peso de A por el seno de θ más el peso de B por el seno de θ menos el coeficiente de fricción de A por el peso de A por el coseno de θ, que es igual a la sumatoria de las masas por la aceleración. Despejamos la aceleración y decimos que esta va a ser igual al peso de A por el seno de θ más el peso de B por el seno de θ menos el coeficiente de fricción por el peso de A por el coseno de θ sobre la sumatoria de las masas. Factorizando la suma del peso de A y el peso de B, decimos que la aceleración va a ser igual al peso de A más el peso de B por el seno de θ menos el coeficiente de fricción por el coseno el peso de A por el coseno de θ sobre la sumatoria de las masas. Sustituyendo datos, tenemos que la aceleración va a ser igual a 20.000 más 30.000 por el seno de θ, que en este caso es 5 grados, menos 0.5 por 20.000 por el coseno de 5, entre 621.118 más 931.676, lo cual nos da una aceleración negativa de 3.609 pies sobre segundo cuadrado. Para poder determinar la fuerza que se aplica en el punto C, analizaremos únicamente el vagón A.
Por lo tanto, decimos que las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual al peso de A por el seno de Z menos la fuerza de fricción menos la fuerza aplicada en C, la cual va a ser igual a la masa por la aceleración. Sustituyendo el valor de la fuerza de fricción en la sumatoria de fuerzas, decimos que esta va a ser igual al peso de A por el seno de Z menos el coeficiente de fricción por el peso de A por el coseno de Z menos F va a ser igual a la sumatoria a masa por la aceleración. Despejamos F y sustituimos datos, lo cual va a ser igual a F es igual a 20.000 por el seno de 5 menos 0.5 por 20.000 por el coseno de 5 menos 621.118 por menos 3.609, lo cual nos da una fuerza aplicada en el punto C igual a 5.977 kilos. El problema siguiente dice, determine la masa requerida del bloque A, de modo que cuando se le suelte desde el reposo, mueva el bloque B de 5 kilogramos, una distancia de 0.75 metros hacia arriba, del plano inclinado en un tiempo de 2 segundos. Ignore la masa de las poleas y las cuerdas. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la masa del bloque A. La masa del bloque A es de 4.51 kilogramos. Los datos que tenemos es el desplazamiento del bloque B es 0.75 metros. El tiempo del desplazamiento es 2 segundos. La masa del bloque B, 5 kilogramos. El ángulo del plano es 60 grados y la aceleración de la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora el siguiente paso es determinar la aceleración que experimenta el sistema. La aceleración es igual a X sobre 2 veces el tiempo, que es igual a 0.75 entre 2 por 2, que da un resultado de 0.1875 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, para la masa A, como la masa del sistema de cuerdas y poleas son despreciables, el sistema se reduce a solo una cuerda continua. En X no intervienen fuerzas y en Y es igual a la masa por aceleración por gravedad menos T, que es igual a masa por aceleración por A. Para la masa B, por ángulos alternos internos, θ se encuentra asociada a la componente vertical del peso del bloque B. En X tenemos que T menos MB por G por el seno de 60 es igual a MB por A. Y por lo tanto tenemos que N menos MB por G por el coseno de 60 es igual a 0. Por lo tanto, N es igual a la masa de B por G por el coseno de 60. Y en Y tenemos que N es igual a 5 por 9.8 por 0.5, que nos dan un resultado de 24.5 newton. Ahora realizamos esta suma que tenemos que la masa de A por G menos T es igual a la masa de A por A más T menos MB por G por el seno de 60 grados es igual a MB por A. Y nos da como resultado que la MA por G menos M de B por G por el seno de 60 es igual a la masa de A por la masa de B por A. Ahora despejamos la masa del bloque A. La masa del bloque A es igual a la masa del bloque B por G por el seno de 60 por aceleración entre G menos aceleración. La masa del bloque A, por lo tanto, es igual a 5 por 9.8 por el seno de 60 grados más 0.1875 sobre 9.8 menos 0.1875, que nos da un resultado de la masa del bloque A es igual a 4.51 kilogramos.
Ok, este es el ejercicio número 5, el cual nos dice que el paracaídas de masa m cae a una velocidad inicial en el instante que abre el paracaídas. Si la resistencia del aire es de la fuerza de B igual a C por B al cuadrado, determine la velocidad máxima, que sería la velocidad terminal durante el descenso. Bueno, primero nos dan estos resultados, en el cual la fuerza de B, que es la fuerza de la resistencia del aire, que es C por V al cuadrado. También tenemos que la persona que va en el paracaídas ejerce una fuerza de la masa por gravedad. Y tenemos que esta misma gravedad es la aceleración que lleva la persona que está descendiendo. Bueno, esta solución se plantea la sumatoria de fuerzas en el eje Y, sabiendo que este es igual a la masa por la aceleración. Teniendo una sumatoria de fuerzas en el eje Y, nos da que sería igual a la masa por la aceleración. Ahora, en el eje Y tenemos la masa por la gravedad de la persona que está descendiendo, menos la fuerza de la resistencia del aire, que nos daría a la masa por la aceleración. Sustituyendo la fuerza D, que es igual a C por V al cuadrado, tenemos que la masa por la gravedad menos la resistencia del aire es igual a la masa por la aceleración. Ahora lo que buscamos es despejar esto para encontrar la velocidad máxima. Si sabemos que A es igual a 0, se puede calcular la velocidad máxima. Por lo que hacer el despeje nos queda como que la velocidad máxima será igual a la raíz cuadrada de la masa por la gravedad entre C. Y de esta forma sería como se resuelve este ejercicio.